Y con esas cifras tan alarmantes que nos ha detallado ahora, los enlazamos vía telefónica con Alejandra Gordillo del Consejo Nacional de Atención al Migrante, CONAMIGUA, que nos da su opinión acerca de este importante golpe al crimen organizado que amenaza a los hermanos migrantes centroamericanos. Buenas tardes, licenciada Alejandra Páez, la saluda. Sí, buenas tardes. Nosotros como Consejo Nacional de Atención al Migrante desde inicios de año dábamos una voz de alerta ante este tipo de sucesos. Mencionábamos que Guatemala ya no solo recibe el tema de la migración centroamericana, sino que hay una migración intercontinental en la cual en estas fechas vemos que lo que se había mencionado a principios de año cada vez se concretiza lastimosamente, ¿verdad? Vemos ahora tráfico de personas que vienen, personas del Congo, de África, de Asia, de Centroamérica, y el tema es que el crimen organizado transnacional se debe abordar con medidas también transnacionales. Esto debe ser también ya medidas de Centroamérica. Hemos visto también que el Ministerio Público tuvo sus reuniones, que los ministros de Gobernación tuvieron reuniones en cuanto a combatir las pandillas y combatir ciertos delitos. Esto se debe de abordar definitivamente a nivel regional, pero sobre todo no quitar la atención en que ya Guatemala recibe un tráfico de personas transnacional extracontinental, no solo intercontinental. O sea, no estamos viendo solo trasladarse personas del continente americano, sino que vemos personas de Asia y de África. O sea, yo no sé por qué no alarma tanto a la población, porque esto significa y a las autoridades, ¿verdad? Porque esto significa que si hay personas que vienen desde África, que cruzan casi todo un continente para llegar al área de Centroamérica, viene gente ya podemos ver gente de la India, vemos gente de la China, vemos gente de Venezuela, vemos gente de Ecuador. O sea, aquí está operando ya bandas de tráfico de personas transnacionales. A principios de año vimos la liberación de un secuestro en Huehuetenango, donde habían personas de Nepal, donde habían personas de Ecuador, donde habían personas de Centroamérica, pero llamaba mucho la atención que el tema de la liberación del secuestro fue a causa de una llamada que vino de Nueva York. O sea, personas de Nepal fueron extorsionadas, los familiares en Nueva York, y desde Nueva York se recibió la alerta a las autoridades. Estaban cobrando $26,000 por liberación del secuestro de la persona de Nepal. O sea que vemos, no solo el tema, se menciona de secuestro de salvadoreños, pero Guatemala ya, esto va a dimensiones más grandes que hay que seguir resaltando. CONAMIGUA lo hizo desde inicios de año, llamó a la toma de medidas para abordar este tema, porque es un tráfico de personas transnacional, que no solo es terrestre, también es marítimo. Son temas que se invisibilizan, pero que sí van conectados al crimen transnacional organizado, que no solo tiene que ver con el tema de tráfico de personas. El crimen organizado que se dedica a tráfico de personas se dedica al narcotráfico, tráfico de armas, y pueden operar diferentes delitos. O sea, en ese traslado de muchos pueden haber armas, narcotráfico, también está el tráfico de personas. O sea, las personas que se dedican a este tipo de hechos delictivos, no va a ver que solo se dedican al tráfico de personas, se dedican a muchos más delitos, por lo cual lo que más debe alertar a Guatemala es que aquí ya están operando bandas de alto nivel en cuanto a crimen organizado, y como México de alguna manera ha trasladado la frontera a Guatemala, vemos que realmente hay que tomar medidas integrales, pero a nivel regional. El tema de Centroamérica, que se está convirtiendo en el corredor del narcotráfico, del tráfico de personas, de trata, es realmente preocupante y alarmante que el corredor para Estados Unidos en tema de narcotráfico, estábamos viendo en las noticias que Guatemala es el mayor receptor de tráfico de drogas de Ecuador. Entonces vemos que Guatemala, siendo casi que la puerta para México y Estados Unidos, estamos en una gran vulnerabilidad en cuanto a que estas bandas de crimen organizado se asienten. Aplaudimos el tema de desarticular esta banda de secuestradores de salvadoreños, pero eso apenas son los operadores o son bandas que aprovechan la coyuntura. O sea, hay bandas que son pequeñas que están aprovechando que viene gente de otros países y que los secuestran
pero realmente la profundidad de la raíz ya son temas de tráfico y de crimen organizado transnacional que opera no solo en Guatemala ni en Centroamérica, sino que en varios continentes, y que así nos debe preocupar el tema de que Guatemala está siendo uno de los epicentros para que se cometan este tipo de delitos y que se asienten estas bandas de crimen organizado transnacional. Licenciada, una pregunta. Con la tipificación de los delitos, por mucho tiempo se estuvo gestionando esto, tanto con el Ministerio Público, por ejemplo, el delito del coyotaje y el delito de tráfico de personas. En este sentido, ya con la desarticulación de este tipo de bandas que ya están muy relacionadas al crimen organizado, estamos hablando de personas, comercialización de personas y aquí de rescates de hasta $26,000. ¿Cómo va ese tema, por ejemplo, relacionado tanto de las acciones, en este caso del apoyo que está dando Conamigua en algunos procesos judiciales que ya se llevan a cabo? ¿Cómo está este caso con el Ministerio Público de la tipificación, de buscar la tipificación de estos delitos? Pues la verdad que fue un gran aporte cuando se generó la tipificación del delito de coyotaje. Muchas personas cuestionaban que si esto iba a dar solución al tema del tráfico de personas, y claro que no lo es. Cada zapatero a su zapato. Obviamente el tema penal tenía un vacío legal. La ley de migración contemplaba ciertas penas, pero el tráfico de personas no estaba tipificado, ni el coyotaje estaba tipificado. Por lo tanto, hemos visto que en el tema penal, pues nadie puede ser juzgado si no existe un encuadre del delito, o sea, si no hay tipificación. Entonces, en este tipo de hechos, en este tipo de bandas de crimen organizado, también se aplica la ley de crimen organizado. O sea, no solo se le puede tipificar el delito de coyotaje o de tráfico de personas, sino que aunado a esto se puede aplicar la ley de crimen organizado, que aumenta las penas. Pero definitivamente el hecho de que no existiera una figura penal para poder encuadrar el delito, pues dificultaba mucho que se procesara este tipo de delitos. Ahora pues ya existe que se les puede tipificar el coyotaje, si es su caso, pero en este caso hay que ver, ¿verdad? Porque fue un secuestro, pero si ellos están ligados a una banda, ahí puede haber también el tema de tráfico de personas, puede haber el tema de secuestro y el tema de constituir una banda de crimen organizado que aumenta las penas. Entonces sí vemos que realmente había un vacío jurídico en el tema para tipificar el tráfico de personas, y que pues ahora sí existe una norma en la que se puede aplicar. Sin embargo, a veces todavía vemos confusión en el tema de trata y tráfico, ¿verdad? Que es diferente, pero sí el tráfico no estaba regulado hasta ahora que fue aprobada por el Congreso de la República. Muchísimas gracias, licenciada Gordillo, por haber atendido la llamada de TN23 con este importante tema y bueno, con esta importante desarticulación de esta banda que afecta directamente a los migrantes centroamericanos. Nosotros continuamos con más información.